Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Jorge Macías Benítez, autor. Estamos compartiendo una continuación, una segunda parte, quizá un complemento del video previo, de la reflexión previa, cuando hablamos con toda claridad de la congruencia en el líder. Y ahora un complemento muy importante que es un valor fundamental en el liderazgo, la integridad. Integridad en el liderazgo, que es un valor fundamental en el líder, sin ninguna duda, ¿verdad? Soy Jorge Macías Benítez, autor, como compartía, hablamos del liderazgo que transforma, liderazgo transformacional, para ir más allá de la visión, también más allá de los límites, para trascender, innovando éticamente. Primero las personas, porque ¿cómo hablar de transformación digital si primero no hablamos de transformación personal y con ello el primer transformado tiene que ser el líder, sin ninguna duda? Vamos a verlo, no sé cómo más decírselos de esa manera, ¿verdad? Yo creo firmemente, amigos, que cuando hablamos de ello, y perdón aquí por el movimiento de los letreros, pero es importante para que haya transparencia, cuando hablamos de esto tenemos que tener mucho cuidado al respecto de lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Así que vamos ahí, vamos a hablar con transparencia, pero con frontalidad y con intencionalidad también, que es lo que nos debe guiar. Ahora, si hablásemos, por ejemplo, de la conceptualización o de la definición de la integridad, conforme a la Real Academia de la Lengua Española, dice que es la cualidad de ser íntegro. Y habla y se refiere a la pureza de las vírgenes. De tal manera que la integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez, buen estado físico, ¿verdad? La integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Y observando estas raíces de este adjetivo, este compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original, sin contacto, sin manchas, sin contaminación del mal o con el mal o un daño a algo, ya sea este físico o sea este moral. De tal manera entonces, para concluir, que la integridad se refiere a la calidad de íntegro y también puede referirse a la condición pura si hablamos de, por ejemplo, de las personas o de las mujeres, de las vírgenes, sin mancha. La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad, la plenitud, lo íntegro, ¿verdad? Y si vamos ya al campo que nos ocupa, que es el del liderazgo, este tremendo autor, John C. Maxwell, es el elemento más importante para él, al menos en su opinión, de liderazgo, la integridad. Y esta explicación forma parte de su libro, del libro de John C. Maxwell, que dice: desarrolle el líder que está en usted, que es de 1996 este libro, una obra imprescindible. Y en él dice que la integridad, para este gurú de liderazgo, John C. Maxwell, más influyente del mundo, habla de la integridad es un producto perecedero y los patrones morales se desmoronan en un mundo a la caza del placer y los atajos hacia el éxito. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Que cuando hablamos de lo que puede ser la integridad o lo que debiera de ser la integridad, se hable en términos de esto que estamos aquí comentando, de esto que no debiera tener mayor cuestionamiento, y sin embargo es así. No siempre estamos dispuestos, pues, no sé cómo más decirlo, a consentir, a transigir en que hay cosas que no se pueden negociar en el liderazgo. Y una es, sin duda, la integridad. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Fíjate lo que te dice aquí tremendamente John C. Maxwell. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos, dice. Y a mí eso verdaderamente me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que nos hable de esta manera John C. Maxwell, diciéndolo así tácitamente. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino
lo que somos. Él, John C. Maxwell, considera que una persona con integridad no divide su lealtad, eso es, no duplica, no es de una manera con una persona y de otra manera con otra persona, no actúa de una manera ante un objetivo y de otra manera con otro objetivo, no tiene una visión para un grupo y otra para otro grupo, es de una sola pieza, es una persona íntegra. La gente con integridad es gente completa. Gente que puede identificarse por tener una sola forma de pensar. Son de una sola pieza. Son sólidos en todos los sentidos. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son, sin ninguna duda, libros abiertos, como si se tratase de libros abiertos. Y esto no lo podemos perder de vista en ningún momento. Todo ser humano experimenta deseos encontrados. Es normal, es natural. Pero ante esos cuestionamientos no debe mover su visión ni su propósito, aunque el plan pueda cambiar, pero no así la visión y el propósito. Nadie, sin importar cuán espiritual pueda ser, puede evitar esa batalla. Y la integridad es el factor que determina cuál va a prevalecer y qué va a prevalecer. Ahora, ¿cuál es la prueba de fuego entonces de la credibilidad de un líder? Porque para despertar confianza, un líder tiene que ser auténtico. Y según John C. Maxwell, muy a menudo intentamos motivar a nuestros seguidores con artilugios efímeros y superficiales. Dice que lo que la gente necesita no es un lema que diga algo, sino un modelo a seguir. Algo que estén viendo, algo que estén siguiendo. El testimonio de alguien vivo que viva sus valores. Eso es integridad. Y mientras más credibilidad poseamos, más confianza va a tener la gente en nosotros y en consecuencia nos conferirán el privilegio de influir en sus vidas. ¿Verdad? Mira, este pensamiento también de John C. Maxwell que a mí me resulta particularmente relevante y que te comparto acá. Y dice, todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. El secreto para levantarse y no caer es la integridad. ¿Wow? Así que, ¿qué tan importante puede ser la integridad? La propia palabra de Dios habla de ella. Jesús es el hombre perfecto de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, fue al desierto, tentado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, que el propio Espíritu lo lleva al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches. Satanás en ese tiempo vino a él y en su momento de mayor debilidad trató de destruir precisamente su integridad y corromperlo. No obstante, la Biblia relata cómo Jesús fue completamente íntegro como hombre. 100% se mantuvo y aunque fue tentado en todo, como cualquiera de nosotros, nunca pecó. Así da testimonio la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Y esa es la definición de integridad. Todos quienes hemos creído en esto estamos llamados a ser como Cristo, como Jesús. Cristos anos, pequeños Cristos, cristianos. En Cristo somos nuevas criaturas y podemos ser considerados sin mancha delante de Dios. Lo dice en 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. O en la segunda o en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4 al 8, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En Él tenemos la permanencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, apartándonos para Él, le hace santificándonos y haciéndonos como Él. Dice la carta de Pablo a los romanos, y esta es una
es un algo, no sé cómo decírtelo de otra manera. En el capítulo 8, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vaya que tenemos tanto que hablar al respecto de la integridad. Y es que decía J. Oswald Sanders, también un tremendo líder cristiano, pero que escribía al marketplace y al liderazgo secular como yo lo hago también, diciendo que un líder sin integridad es un líder sin credibilidad. ¡Wow! ¿Escuchaste? Un líder sin integridad es un líder sin credibilidad. J. Oswald Sanders decía esto. ¿Tú lo crees? Yo estoy convencido. No se va a ser un líder de influencia ni de impacto si no se tiene integridad. De hecho, no vas a ser un líder si no tienes integridad. Liderar, explica J. Oswald Sanders, es influenciar. Es la habilidad de una persona para influir en otros a seguirle. ¿Y cómo va a ser esto si no te ven íntegro? Si no te ven congruente, como compartí en la entrega anterior, pero íntegro también. Porque si una persona no tiene integridad, no va a tener credibilidad frente a los demás. Y sin credibilidad no habrá quien siga a esta persona. Y sin seguidores, hombre, estás dando un paseo, no eres líder. Porque entonces no estás influyendo a nadie. Si no estás influyendo a nadie, no hay impacto en la visión y en el propósito que tú estás persiguiendo. Por tanto, para ser un verdadero líder, se requiere integridad. Cuando una persona carece de integridad, aquellos que están a su alrededor lo van a notar. No van a confiar en alguien así, sin importar de quién se trate. Y esta persona pues, puede ser tu jefe, alguien con autoridad sobre otros, pero si carece de integridad y de credibilidad, nunca va a ser visto como un líder. Pues hay una enorme diferencia entre ser jefe y ser líder. Los jefes mandan y son obedecidos solo por serlo, pero los líderes influencian, impactan, transforman vidas. Yo soy Jorge Macías Benítez, autor, y te invito a que me invites a acompañarte en tus jornadas de transformación personal, familiar, institucional, de emprendimiento y, claro, la digital, pero que sin la transformación de las personas no es posible que ocurra. Un abrazo. Nos vemos pronto.